Marcelo, ¿quieres que yo controle la presentación o quieres hacerlo? Sí, mejor tú. Ok, perfecto. Sí, hola Félix, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, qué bueno. ¿Me oís bien? No va a estar Imanol con nosotros, está enfermo, entonces van a estar tú y Roberto, pero bueno, les da más tiempo para explayarse. Muchas gracias por estar aquí. Bien. Bueno, yo estoy lista. No le llega a Wendy el correo, pero ya no se preocupe, ya Mario cambió de lugar. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Y hoy desde el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación De la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos aquí convocados hoy para discutir el tema de los rankings universitarios y la colonialidad. Tenemos dos ponentes con nosotros hoy, pero primero les voy a dar la bienvenida a mi colega Marcelo Nobel, que nos acompaña desde Brasil. Marcelo nos va a dar como entrada a esta conferencia y pues quisiera presentarle brevemente. Marcelo Nobel es doctor en física de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Realizó un postdoctorado en el Instituto Electrónico Nazionale Galileo Ferraris en Turín, Italia, y el Instituto de Magnetismo Aplicado en Madrid. Entre 2017 y 2021 fue rector de la Universidad de Campinas y desde febrero de este año funge como rector del INSPER, Instituto de Educación y Investigación en Sao Paulo, Brasil. Bueno, pues bienvenidos y bienvenido Marcelo. Él va a presentar un poco el tema que nos convoca hoy en día. Muchas gracias. Bueno, Marion, gracias a todos ustedes por la invitación, por estar aquí. Me gustaría, claro, estar con ustedes allí en México, pero bueno, las distancias son un poco complicadas. Estoy aquí en Brasil y de hecho estamos aquí en São Paulo sufriendo un calor de 40 grados. Creo que nadie tendría que discutir nada más que no sea el calentamiento global hoy en día, que nos está realmente cocinando a todos y cada día quedará peor. Estamos en un momento muy complicado, pero bueno, aquí estamos para discutir un poco
rankings universitarios, sobre la educación superior, y lo que quedé de presentar aquí con Marion es un poco la introducción de cómo surgió un documento que participamos, yo y Marion, de un grupo de trabajo de expertos internacionales que reunió gente de todo el mundo, y creo que nosotros dos éramos los únicos de aquí de América Latina. Y nos invitaron de este Instituto Internacional de Salud Global, que pertenece a United Nations University, para discutir un poco sobre estos temas. Este instituto queda en Kuala Lumpur, en Malasia, y cuando recibí la invitación, enseguida le dije, bueno, yo soy físico, trabajo con educación superior, fui rector, pero no tengo nada que ver con salud. Pero al final el grupo era un poco más amplio que eso para discutir, claro, la preocupación específica con las áreas de salud, pero también un poco sobre las universidades y los institutos de educación superior de manera general. El grupo se reunió hoy en día. Después de la pandemia aprendimos que es posible reunirse online y discutir de una manera adecuada. Hicimos varias reuniones, discusiones interesantes. Entonces tiene el grupo aquí presentado con gente un poco de todos los continentes siendo representados, y naturalmente es muy complicado llegar a un documento final porque hay gente que es un poco más moderada, hay gente que tiene una visión un poco más activista, hay personas que trabajan en órganos o organismos internacionales. Bueno, un poco de discusión en el tono para ser colocado en el documento, y un poco también de que no sea más de lo mismo, simplemente criticar a los rankings de una manera vacía, pero también traer algunas ideas e informaciones que puedan ser usados por las universidades, por los gobiernos, por las agencias de acreditación. Creo que hay que comentar antes de que pasemos a la discusión. Aquí vamos a hacer un poco más de críticas porque naturalmente el documento acabó saliendo con este lado un poco más crítico, pero también es importante destacar de una manera general, hay un punto positivo, por lo menos aquí en Brasil y en otros países de América Latina, que los rankings han hecho que las universidades se preocupen en coleccionar y entender sus datos, poder entender un poco su comparación en términos mundiales y locales, y que en muchas universidades ha generado también la preocupación de tener un escritorio de datos o un centro un poco más que cuide de informaciones generales de la universidad. Y eso creo que es algo bastante interesante y positivo que ayudó a una mirada interna de las propias instituciones. Dicho eso, naturalmente tenemos una serie de críticas y problemas que traen los rankings también, que ahora Marion les va a presentar y que después nuestros colegas irán a discutir durante esta presentación. Entonces, más o menos era un poco esta breve introducción que quería hacer, y me quedaré aquí para ayudar después a coordinar un poco preguntas y el debate que seguirá. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. No sé si podré mover un poco más arriba, perdón, la parte de Zoom para que podamos ver esto. Bueno, pues yo creo que lo que está importante de esto es que estamos en este grupo de especialistas en rankings, pues formamos parte de un movimiento mucho más amplio a nivel mundial de personas que están preocupadas por el impacto de este fenómeno, de este modelo. Y pues lo diferente un poco de la propuesta que presentamos, primero hubo un documento aquí que se ve que se presentó en febrero, que es un documento bastante largo hablando de estas preocupaciones, y después hay una declaración como tal
que salió el 1 de noviembre, que explica específicamente los puntos principales. Entonces voy a tratar de resumir rápidamente eso y luego nuestros ponentes pues van a compartir sus apreciaciones sobre esto. Bueno, el contexto de esto es que desde 2003, cuando salió el Academic Ranking of World Universities, que fue realizado por la Universidad Jiao Tong de Shanghai, en China, publicó el primer ranking de universidades que trataba de ser un ejercicio global. Antes había rankings en distintos países, sobre todo en Estados Unidos, pero realmente marcó un hito en la educación superior. Y a partir de 2003 llevamos 2 décadas en donde estos rankings no solamente se han diversificado y se han aumentado en su número, pero han adquirido un peso y una importancia realmente mayúsculo. Entonces, en este documento tenemos como 10 puntos que queremos argumentar de por qué los rankings son problemáticos. Y muchos de estos puntos van a ser familiares para algunas de las personas que siguen estos debates, pero la idea es pues seguir enfatizando estos puntos y desde una perspectiva también del sur global. Primero, argumentamos que son conceptualmente inválidos. Esta idea de que puede existir tal cosa como la mejor universidad del mundo, decimos la mejor para qué, en qué contexto y quién decide. Y realmente cuestionamos muy fuertemente este paradigma, esta idea de que existe tal cosa como la mejor universidad o las mejores 100 o las mejores 1000 inclusive. Segundo, porque se basan en metodologías cuestionables y opacas. Esas metodologías nunca se explican bien por qué se asigna, no sé, un 40% a una encuesta reputacional o por qué cuenta tanto los egresados con premios Nobel, como es el caso del ARWU de Shanghai. Y también estos mismos rankings van cambiando entre año y año sus metodologías y tampoco explican por qué. A su vez, son diferentes si están haciendo un ranking global o un ranking de una región, como es el caso de América Latina, y los resultados, como es de esperarse, cambian. Decimos que estos rankings son sesgados a favor de la investigación, como solo una de las 3 funciones de las universidades. Están muy enfocados en el inglés y en las áreas STEM. Eso en parte por la circulación de journals y la forma de conseguir los datos sobre los rankings, sobre las universidades es más fácil cuando se toman de estos datos que están disponibles al público, pero solo representan una pequeñísima parte del universo de las universidades. Son coloniales y acentúan desigualdades en todos los niveles. Eso quiere decir que reproducen estas estructuras coloniales. Si bien no existen ya hoy en día muchas colonias en el mundo, sabemos que persisten muchos efectos del periodo colonial y argumentamos que estos rankings finalmente perpetúan estas desigualdades y estas formas de ver qué es una buena universidad y que son ideas que realmente vienen del norte global y sobre todo del mundo anglosajón. Quinto, socavan el desarrollo del sector de educación superior en su conjunto. En enfocarse tanto en algunas instituciones individuales, pues no presta atención a la mejoría del sistema en su conjunto. Entonces estamos hablando de 1%, 5% de todas las instituciones que puedan aparecer en estos rankings y qué pasa con el resto del sistema. A su vez, promueven metas de muy corto plazo. En general, los rankings salen una vez al año, hay algunos que salen 2 veces al año. Entonces, las universidades están enfocadas cómo mejoramos para el año que entra, no en una década o en 50 años. Entonces, impulsan un desarrollo institucional pues, de muy corto plazo que no le conviene a las instituciones. También reproducen una ansiedad reputacional. Si sabemos, pues todos los rankings siempre son contenidos muy atractivos para los medios de comunicación, entonces están muy preocupadas las universidades de cómo salimos y eso cómo nos va a impactar, y es una especie de histeria. Inclusive, pues hay casos en donde se han corrido a rectores de universidades porque sus instituciones no han salido bien entre un año y otros impactos que después van a discutir nuestros ponentes. Son extractivos
y comercialmente motivados. La mayoría de estos rankings son empresas comerciales que aparte venden sus servicios a las universidades y ganan muchísimo dinero por este ejercicio. Y finalmente, argumentamos que la industria de los rankings tiene conflictos de interés en este mismo sentido de que venden sus servicios, cómo pueden ser juez y parte de este ejercicio. Entonces, la cuestión es qué se puede hacer para prevenir los efectos negativos. Muchos han dicho los rankings están aquí para quedarse, pero qué se puede hacer para que no sean tan perjuiciosos para la educación superior. Pensamos que no es suficiente solamente exigir mejores métodos, o sea, cambiar un poco la metodología, hacer un cambio por aquí, por allá, sino realmente hay que reconocer y dar a conocer los impactos negativos de estos ejercicios, de este modelo, de los problemas y ponerle fin a este poder y influencia desmedida que ejercen los rankings comerciales en la educación superior. Este grupo independiente de expertos, pues hemos propuesto algunas medidas, algunas acciones. Uno es crear conciencia, lo que estamos haciendo aquí, sobre los efectos negativos. Segundo, adoptar mejores prácticas y dar a conocer algunos ejercicios que sí son mejores, que no tienen esta visión tan simplista como son estos que están enlistados aquí, que no voy a entrar en detalle, esto viene en el documento. Y promover a las universidades que se desenganchen de estas prácticas que son extractivas, explotadoras y no transparentes, tanto para los mismos productores de rankings como las universidades. ¿Cómo podemos desengancharnos de esta obsesión con los rankings? Y bueno, con eso lo voy a dejar y pues voy a pasar la palabra a mis dos ponentes, pero primero quisiera presentarles. Habíamos esperado contar con la presencia del doctor Imanol Lorica, pero desafortunadamente se enfermó y no nos puede acompañar hoy. Pero bueno, hoy tenemos al doctor Félix de Moya Anegón, que va a estar presente desde Perú en este momento, aunque realmente radica en España. Es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. También es el CEO de Simago Lab y el investigador principal del grupo Simago, que lleva a cabo ambiciosos proyectos de investigación y desarrollo como el Simago Journal in Country Rank, SJR, y Simago Institutions Ranking, o Simago IBER. También es investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de España. Bueno, bienvenido, Félix. Y también tenemos aquí presencial al doctor Roberto Rodríguez Gómez, que es doctor en Ciencias Sociales del Colegio de México, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Actualmente funge como director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior y es especialista en temas de política educativa y educación superior comparada. Y realmente es un honor tener los dos con nosotros hoy. Son de los grandes expertos en este tema en Iberoamérica. Y bueno, muchísimas gracias. Y para empezar, ¿pueden quitar el PowerPoint? A ver cómo no, perdón. Gracias. Vamos a empezar con algunas preguntas y le voy a dar la palabra primero a Félix de Moya, que nos platique un poco cómo ve, cuáles son los principales problemas y limitaciones de los rankings en términos metodológicos y de impactos. Y a su vez, si está de acuerdo con el planteamiento de la declaración en este sentido, y bueno, si no, que nos explica por qué. Gracias. Buenas tardes desde Chiclayo, Perú, donde estoy circunstancialmente. Muchas gracias por la oportunidad y espero poder satisfacer la expectativa de los organizadores. Voy a proceder a contestar a lo que me planteas, María. En primer lugar, yo creo que uno de los defectos fundamentales
no de carácter metodológico, sino desde el punto de vista del efecto social que tienen los rankings, es que la sociedad y, por supuesto, los diseñadores y desarrolladores de rankings se han beneficiado de alguna manera de esto que voy a comentar que sucede en la sociedad, considera que los rankings tienen una aspiración holística. Es decir, los rankings aparecen como un instrumento que pretende representar de manera completa a cada una de las instituciones que terminan siendo rankeadas por el instrumento de benchmarking que se ha desarrollado. Y esto es materialmente imposible y conceptualmente, como se ha dicho, repugna la inteligencia, sin más. No es posible reducir a un número una institución compleja como es una universidad. Y lo primero que se debería tener en cuenta a la hora de enfrentarse con un ranking es que, en el mejor de los casos, el ranking representa una visión parcial, muy parcial en ocasiones, y por tanto con un cierto sesgo respecto de las universidades a las que supuestamente está analizando. Sin embargo, hay una suerte de confluencia de beneficios mutuos entre los medios de comunicación y quienes diseñan los rankings en connivencia con las instituciones que aparecen mejor rankeadas, y esta confluencia de intereses da lugar a que se termine considerando que es posible que el ranking represente realmente de manera holística a esas instituciones complejas. Si esto va a ser un problema que se pueda resolver o no, yo tengo, francamente, muy pocas esperanzas de que tal cosa vaya a suceder. Justamente por esto que estoy diciendo, de que se produce una confluencia de beneficios mutuos entre los distintos actores. ¿Quién le va a decir a un rector cuya institución aparece bien rankeada de pronto que el ranking que dice tal cosa no es uno de los mejores, sino el mejor del mundo? Mi experiencia dice justamente lo contrario. Creo que los rectores y las autoridades universitarias en general tratan de aprovechar la circunstancia de que en un momento determinado el ranking, considerado que la institución aparece en una posición destacada, y esto tratan de resaltarlo cuanto más mejor y poner en marcha toda la maquinaria de comunicación de la que las universidades disponen. Y la prueba de esto es que es muy fácil echar la vista atrás, no más allá de 10 años, y mirar cuántas universidades 10 años atrás tenían unidades de análisis y seguimiento de los rankings y cuántas universidades tienen unidades de análisis y seguimiento de los rankings. Y esas unidades no están ahí para tratar de recabar información que permita hacer el rediseño de políticas institucionales. Esas unidades están ahí para convertirse en un instrumento, un brazo armado de los gabinetes de comunicación de las propias universidades y sacar la máxima ventaja posible de lo que los rankings están diciendo. Aún así, creo que los rankings, como he dicho, aportan visiones parciales, y esas visiones parciales permiten en ocasiones sacar algunas conclusiones. Yo, precisamente, en un evento también en la UNAM de hace unos años sobre rankings, dije taxativamente: nosotros, CIMAGO, no hacemos un ranking.
hacemos un sistema de caracterización de universidades que permite distintos criterios de ordenación, como hace, por ejemplo, la Universidad de Leiden y otras instituciones. Creo que eso es bastante más apropiado. Y de todas maneras, si me permiten, voy a compartirles un momento la pantalla para enseñarle muy rápidamente dos imágenes, nada más, que creo que son significativas. Miren, esto que ven aquí son regiones del mundo y la distribución, utilizando este gráfico Boswisker, la distribución de las universidades, casi 5.000 universidades rankeadas en el Zimago Institution Ranking, o mejor dicho, caracterizadas en el Zimago Institution Ranking, y utilizando los 18 indicadores que nosotros usamos, que son una combinación, como saben, de 3 factores: investigación, innovación y lo que llamamos societal factor. Bueno, es un hecho que después de utilizar esos indicadores, cuando hacemos una representación de este tipo, lo que aparece es que las regiones del mundo con tasas de inversión menores en educación superior y ciencia colocan a sus universidades en posiciones más desfavorables que las regiones del mundo donde las tasas de inversión en educación superior y ciencia son más altas, independientemente del grado de heterogeneidad que tengan las distribuciones de las universidades en cada uno de las regiones. Por ejemplo, en Norteamérica, donde la sabiduría popular parece haber desarrollado la tesis de que todas las universidades son fantásticas, existe un grado de desigualdad monstruoso entre las universidades buenas y malas. Y cuando digo malas, en términos de ranking, evidentemente, no estoy haciendo ninguna calificación de carácter cualitativo, simplemente en términos de ranking. Y cuando digo mejor que malas, peor posicionadas, lo que encontramos son muchísimas universidades en Norteamérica que están en el mismo nivel que las regiones trufadas de países en desarrollo. Conclusión, desde mi punto de vista, los rankings tienen muchos inconvenientes, pero al final reflejan también una realidad. Y la realidad tiene que ver con el esfuerzo, en este caso público, fundamentalmente, que se hace en el desarrollo de la educación superior y la ciencia y la investigación, puesto que el peso de los indicadores de investigación, como se ha dicho anteriormente, es importante. Y a propósito de esto, por si acaso sirve para, contribuye a animar el debate, les diré, bueno, pues alguien podría concluir que justamente por eso, porque hay unas diferencias significativas entre los esfuerzos que se hacen en unos lugares del mundo y en otros en educación superior, justamente por eso no se debería hacer un ranking global. Sí, pero existe un pequeño inconveniente que no se puede perder de vista. Y el inconveniente, me van a permitir que lo explique de manera un tanto retórica, pero al final supongo que servirá. Y es que hay que contestar a la pregunta de si a un médico formado en Ruanda la sociedad le permite que se le mueran más pacientes que a un médico formado en Texas. Esto no parece ser así. Los rankings juegan con este factor de linealidad en la escala global en cuanto a los resultados en términos de formación de competencias. Y se pueden poner infinidad de ejemplos al respecto. Por tanto, desde el punto de vista de las expectativas sociales, ahí hay algo que a lo que tenemos que darle una mirada, porque
hemos pasado de cuando apareció por primera vez el ranking de Shanghái, donde parece que el objetivo, incluso el objetivo del gobierno chino, que aplaudió la iniciativa de la Yangon University, el objetivo era identificar cuántas World Class Universities había en China, y se planteó un objetivo a 10 años para conseguir que hubiera X, Y o Z universidades llamadas World Class en aquel momento, y hemos pasado de eso a una situación en la que se pretende que las universidades sean valoradas en sus contextos correspondientes con independencia de cuáles sean las demandas sociales, que en ciertos campos parecen ser también, probablemente por la globalización, demandas muy transversales en todo el mundo. Y por último, creo que estoy consumiendo, como siempre, mucho tiempo. Estas son las mismas universidades que estaba mostrando antes, pero ahora, en lugar de utilizar el indicador compuesto famoso que utilizan los rankings con distintas metodologías y tal, que era lo que estaban viendo antes, ahora estoy utilizando uno de los indicadores que nosotros usamos, que es el porcentaje de conocimiento en acceso abierto que generan las universidades. Fíjense simplemente en dónde está América Latina aquí, por delante de la mayoría de las regiones del mundo, en este indicador. Conclusión, desde mi punto de vista, existen medidas que benefician y que hacen que la UNAM aparezca por delante de Harvard. Todo depende de lo que midas, finalmente. Y creo que la selección de los indicadores, y no tanto la cocina de la ponderación, que creo que esto al final es menos relevante, pero la selección de los indicadores juega un papel importante, y hay que buscar un buen balance entre indicadores dependientes de los tamaños e indicadores independientes de los tamaños, indicadores size dependent y size independent, y también entre indicadores que en el norte global tienen menos importancia y, sin embargo, en el sur global tienen mucha importancia. Por ejemplo, los temas de acceso a la información. Para terminar, quiero recordar que lo más importante a la hora de analizar la metodología de cualquier ranking es siempre recordar que los rankings miran donde se ve, no miran donde no se ve, ¿no? Esta anécdota que le gustaba siempre contar a un investigador mexicano, precisamente, de dos individuos que van viajando por la noche en una carretera y pinchan una rueda y se tienen que parar a cambiar la rueda, y entonces hacen el cambio, y cuando se vuelven a subir al coche no sabían dónde habían dejado las llaves. Entonces uno va hacia atrás donde habían cambiado la rueda y empieza a mirar por allí, y el otro se va adelante, y el de atrás le dice: oye, que la rueda que hemos cambiado es esta, las llaves deben estar por aquí. Dice: sí, pero aquí delante es donde está iluminado y es donde se ve. Pues a los rankings les pasa exactamente igual. Utilizamos una serie de indicadores porque tenemos esos indicadores, porque tenemos acceso a ese tipo de información. Y cuando se dice: ande, pero ustedes podrían, por ejemplo, valorar las universidades utilizando un indicador de, qué sé yo, de cualquier cosa que tenga hoy día mucho sentido, mucho interés. Pues, por ejemplo, la aplicación de políticas de género en las instituciones. Claro, pero
dónde está esa información y dónde está a escala global, sobre todo, ¿no? Por eso, en mi opinión, una limitante importante que tienen todos los que hacen este tipo de instrumentos es que disponen solo de alguna determinada información. Y es especialmente peligrosa, en mi opinión, la información que tiene que ver con percepción pública. Por dos razones. Porque se les pregunta a personas en las encuestas que normalmente, a personas o instituciones que normalmente han sido indicadas por las propias universidades. Es decir, alguno de los ranqueadores lo que hace es primero preguntarle a la universidad, oiga, dígame usted una lista de empleadores que les voy a preguntar qué opinan. Claro, eso es un ejercicio de profecías autocumplidas, finalmente, ¿no? Y segundo, suponer que existe una población de profesores o de administrativos o de estudiantes a los que se les puede preguntar por el conjunto de las universidades, como si por el hecho de ser universitarios tuvieran que ser expertos, conocedores de lo que sucede en cada una de las universidades, a lo que da lugar es a lo que ha sucedido ya varias veces con uno de esos rankings que se mencionan en el informe, y es que para decir cuál es la mejor universidad para estudiar inglés, lo que aparecía allí era una universidad coreana, que probablemente enseñaba muy bien inglés, pero lo más probable es que tuviera algo que ver eso con a quienes le habían preguntado por ese asunto. Entonces, yo, francamente, el tema de la percepción pública me parece que es un asunto tremendamente discutible, que puede tener su interés para las universidades, pero eso es algo que se debiera hacer a nivel local, en todo caso a nivel, cuando las universidades son nacionales, pues a nivel nacional, y esto tendría, en ese caso, sentido. Pero preguntar en un país, oiga, ¿qué piensa usted a un profesor, por el hecho de ser profesor universitario, cuál piensa usted que es la mejor universidad? Pues lo más probable es que vaya a decir que la suya. Exactamente qué es lo que hacen las autoridades universitarias, y lo digo con conocimiento de causa, porque he sido vicerrector 8 años de una universidad, pues el resultado de la pregunta pues es una respuesta pagada de antemano. Mire, universidad fantástica, ¿qué me gusta decir? ¿No? Por eso yo creo que hay que recurrir a información que sea registros públicos, lo que da transparencia al proceso, y luego esos registros públicos tendrán que ser analizados con el máximo rigor posible. Y con esto ya me callo. Muchas gracias. Me hizo pensar mucho la situación, hablando de que las mejores universidades son las que entran en una especie de pacto con los ranqueadores. Lo que está interesante en el movimiento actual de resistencia a los rankings es que han sido mayormente las universidades de Estados Unidos y de Europa las que han estado rebelándose contra los rankings, incluyendo teniendo boicots, negándose a proveer información. Entonces está interesante que en vez de que venga del sur global, en donde están pues mal parados en los rankings, son más bien las universidades mejor rankeadas las que están como liderando estas críticas. Entonces es un punto interesante que luego me gustaría que nos comentaron. Y pues Roberto, no sé si podrías agregar algo en si hay otros problemas y limitaciones que no hemos enfatizado, y si en general estás de acuerdo en el planteamiento que hace esta declaración. Podría, pero no sin antes saludar a los que están aquí en el auditorio, los que nos están viendo en línea, y un saludo muy especial pues a Marcelo Nobel,
y a Félix de Moya, ambos no solo especialistas en los rankings, sino autoridades en varios campos. Pues diría varias cuestiones. La primera es expresar realmente desacuerdo con las nociones de subglobal y colonialidad que se manejan como marco de referencia en el pronunciamiento, aunque el pronunciamiento creo que se orienta más en el sentido de cuestionar las fallas y las implicaciones negativas que tienen los rankings, pero esta cuestión del sur global realmente me tiene molesto, no solo por su desaseo geográfico, que lo tiene, ¿no? Sino porque no acaba de resolver al menos dos paradojas. Una, la de utilizar un concepto globalizador, ¿no? El de sur global, para tratar de caracterizar o dar visibilidad a aquello que es la diversidad cultural, la diversidad económica, etcétera, etcétera, la diversidad política, ¿no? Es decir, todo lo que está en el sur global es parecido en algún aspecto, realmente no. Y lo mismo diría del norte global, ¿no? ¿Qué entra en el norte global, ¿no? Europa noroccidental y Estados Unidos y Canadá. Porque Europa oriental es diferente, ¿no? Me parece. Y me parece también que en África caracterizarla como un bloque, ellos lo han cuestionado muy ampliamente, sobre todo entre Magreb y África subsahariana, por no decir África del Este y el Oeste, pues es un concepto, me parece que poco útil para avanzar y no muy distinto de desarrollo y subdesarrollo, o centro y periferia. Entonces, nada más pongo eso como una primera nota de reserva. Y también el empleo de colonialidad para caracterizar la dinámica de la universidad contemporánea. Por una razón que trataré de presentar como un primer punto. Tengo la impresión de que las universidades como fenómeno cultural casi prácticamente milenario, tienen en su idiosincrasia o en su ADN, pues los principios meritocráticos. Es decir, eso está en la esencia de la universidad. Desde luego que puede cambiar, pero no ha cambiado. Ahí en el siglo XV se afirmaba de la Universidad de Salamanca lo siguiente, decían, en ninguna otra provincia cristiana florece la enseñanza como en este lugar. Y cuando se fundó la Real Universidad de México, en 1553, el cronista Francisco Cervantes de Salazar, por cierto, uno de los primeros humanistas en Nueva España, decía sobre los profesores de la recién creada institución, que eran versadísimos en todas las ciencias, nada vulgares y como hay pocos en España, ¿no? Bueno, tenía meses de haberse creado la institución y ya era, ¿no? En el ranking iberoamericano figuraba, ¿no? Doy un brinco hasta algo muy actual porque es de hace unos días. Ahora que se hizo la presentación de nuestro nuevo rector, ¿no? El 13 de noviembre, ¿no? Hace unos días. En el discurso de presentación se dice lo siguiente, y permítanme citar. Dice, este cuerpo colegiado, la Junta de Gobierno, analizó la trayectoria de cada candidata y candidato, sus proyectos, la opinión fundamentada de la comunidad y su desempeño. Ponderó la calidad, pertinencia y viabilidad del proyecto, la defensa de la autonomía, la libertad de cátedra y el compromiso social de la universidad. De igual manera, reconoció el equilibrio entre las propuestas de cambio institucional con la estabilidad. Y acá viene subrayado, para que sigamos siendo una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Ahí hay, no sé si un acto involuntario o un guiño a lo que los rankings dicen. Somos
la universidad, la UNAM, una de las mejores del mundo, y los rankings lo dicen. Eso fue leído por la presidenta de la Junta de Gobierno, Gina Zabludowski Cooper, no sé si escrito por ella, ¿no? Pero es justamente el tema que señaló Félix de Moya para las universidades, sobre todo las que aparecen en estas clasificaciones, ha sido de utilidad figurar en ellas por varias razones. Las públicas para la negociación de sus presupuestos, las privadas para la competencia de mercado y atraer a los mejores estudiantes a ellas, porque ello va a repercutir en los indicadores de calidad que consiguen. Entonces, si los rankings son un producto que está situado en el mercado, y evidentemente son eso o en eso se han convertido los rankings internacionales, que ya no es solamente el producto de la publicación de resultados, sino las consultorías, los sellos de calidad, entre otras cuestiones, es porque hay una demanda de los medios de comunicación. Son siempre una noticia positiva o negativa de subimos tantos lugares o bajamos tantos otros. Ahora se puede utilizar el ranking que mejor convenga para mostrar esos efectos. Cuando nuestra institución dejó de estar jerarquizada en el Times Higher Education, pues nos cambiamos a la noticia de QS, que ese siempre nos beneficia, porque además ahora se han convertido en rankings regionalizados como una de las estrategias o esquemas en que se publican los resultados. En este caso, creo que de la existencia de ese interés o de esa demanda, que no es tanto de las familias o de los propios estudiantes, quizás en alguna medida lo sea, pero sí de las instituciones, puede tener efectos, y está teniendo efectos en primer lugar de promoción o publicidad del prestigio, es un primer lugar. Veía en la Católica de Chile, que ahora salió muy bien clasificada en alguno de los rankings o en varios de ellos, que ya en su oferta de posgrado se acompañan de un sello que dice: estudia en la mejor universidad de Iberoamérica. Ah, ¿verdad? ¿No? Eso dice, y en todos los portales de las universidades clasificadas aparece, ya sea en las noticias o en la página principal, esos logros en materia de clasificación en los rankings. Ello ha llevado a algunos efectos altamente negativos, como el que se acaba de revelar, pues principalmente por el reporte académico de CIRIS, esta consultora en Barcelona de las universidades árabes, que han contratado a investigadores altamente citados, contratado por una cantidad importante de dinero, para que en sus publicaciones indiquen que su adscripción es alguna de las universidades árabes. Ya las instituciones en las que ellos y ellas están adscritos, pues han dado medidas disciplinarias o por lo menos regaños, pero también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha hecho un pronunciamiento al respecto. Digamos, puede ser un extremo, pero no menos relevante, o como una muestra de la importancia que dan las instituciones a estas clasificaciones, es la reciente convención internacional organizada en Monterrey, en donde más, entre Tecnológico de Monterrey, el Ranking Times y la editora Elsevier, a la que acudieron rectores de universidades de América Latina, rectores de las universidades particulares en México, de las de mayor capacidad o prestigio, y también representantes, en algunos casos, de instituciones públicas mexicanas. Fue el director del Politécnico,
La UNAM mandó a uno de los secretarios técnicos de investigación científica, por mencionar algunos, y no por crítica, sino digo que despierta interés y implica también perspectivas y estar al pendiente de los rankings, publicitarlos para su promoción. Esto diría por un lado. Por otro lado, también caracterizar a los rankings como el brazo del colonialismo o el brazo de la hegemonía o de la imposición de un modelo universitario, me parece que es un tema como de huevo y gallina. Me parece que la universidad contemporánea se ha venido transformando en la dirección que los rankings buscan reflejar. No se han venido transformando porque los rankings, etcétera. Es decir, hay fenómenos de internacionalización, de promoción, de, digamos, temas tales como el intercambio académico, el reconocimiento de títulos y grados, buscar fórmulas relativamente homogéneas entre planes, programas, etcétera, para promover movilidad internacional. Es el tema del Espacio Europeo de Educación Superior, es el tema de Mercosur Educativo, entre otros. Es decir, esta incidencia o influjo de ciertos modelos de universidad, que también podríamos rastrear en toda la historia universitaria, tiene una particularidad actual, la de la universidad, que conjuga funciones de investigación, docencia y extensión, pero que no solamente es un resultado o un efecto de los rankings, quizás estos la están promoviendo como el modelo a alcanzar, sino su dinámica es de mayor profundidad y atiende a otras, digamos, proyectos y expectativas. Entonces, aunque los rankings desaparecieran, dudo que estas dinámicas de internacionalización y de búsqueda de un modelo relativamente unificado de universidad desapareciera por el hecho de cancelarse este producto. Listo. Muchas gracias, Roberto. No, pues puntos súper interesantes, polémicos, que siempre me encanta abrir el horizonte. Bueno, ya lo hemos tocado un poco, pero quisiera preguntar, Félix, si ves posible mejorar y sanar estos problemas que han mencionado ahorita, o más bien se debería procurar concentrarse en deslegitimar el uso de los rankings en el diseño de políticas universitarias. Gracias. Mi percepción es que los rankings influyen muy poco en las políticas universitarias. Yo creo que los rankings son utilizados por las universidades como instrumentos de marketing. Y esto existen evidencias por todas partes. Es decir, que basta con mirar, vuelvo otra vez a los cambios que se han producido en las estructuras organizativas de muchas universidades. Las unidades que hacen el seguimiento de los rankings son en muchas ocasiones parte de los gabinetes de comunicación, porque los rankings al final se considera que son instrumentos para la generación de noticias. Y yo recibo infinidad de peticiones de información por parte de personas que son comunicadores y que lo que están haciendo es tratar de construir un relato desde la universidad que saque el mejor partido posible de lo que el ranking ha hecho público. Y eso sucede cada año. Yo no apenas recibo mensajes donde se me sugiere que haga tal o cual cambio metodológico. Lo que pone de manifiesto que realmente no hay gran interés en cuál sea el motivo por el que al final allí aparece un número y una posición. Lo que hay es interés por, como digo, la construcción del relato mercadotécnico.
Esto que estoy diciendo probablemente sea lo más políticamente incorrecto que puedo decir, teniendo en cuenta la posición en la que estoy, pero como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Es decir, esta es la realidad con la que yo me encuentro. Recuerdo, es lo que nos pasa a los que ya tenemos muchos años, como dice un humorista en España, que más que estudiar la historia la recordamos, ¿no? Pues cuando aparecieron los primeros rankings, yo fui invitado a la Universidad de Chile a hacer una presentación sobre la primera edición del Simao Institution Ranking que nosotros habíamos hecho, ¿no? Entonces, había un rector allí que me dijo, mire, me ha gustado mucho su presentación, pero lo que no me gusta es la palabra ranking. Y entonces yo le dije, sí, a mí tampoco me gusta, pero probablemente si no la pongo en el título, usted no viene. Y este es el resumen de la situación. O sea, finalmente, yo creo que nosotros podemos, como corresponde a académicos, pues abrir toda clase de debates, pero realmente, más allá de quienes puedan hacer análisis desde una perspectiva global del conjunto de los resultados de los rankings, como ha hecho este grupo en la declaración, pues el resto, cada universidad lo que hace es sacar el mejor partido posible de las buenas noticias que los rankings les puedan traer. Por eso las universidades bien rankeadas hacen declaraciones públicas en torno a los rankings y las universidades mal rankeadas procuran que el asunto pase desapercibido lo más posible. Así que desde esa perspectiva, ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, pues teniendo en cuenta que yo creo que cada equipo de gestión universitario tiene inevitablemente que tratar de sacar partido, no solo en relación con los rankings, sino en relación con cualquier asunto que trascienda los medios de comunicación. Y ahora en Perú se está dando la tormenta perfecta en torno a lo que aquí llaman, que es una terminología que yo no había oído anteriormente, los científicos Bamba, que son estos que compran coautorías para engordar sus currículum. Y cuando se plantea, oye, ¿esto por qué lo tiene que sacar a la luz un periodista y no la Agencia Nacional, el CONCITEC, o la universidad tal o la universidad cual? Hay de nuevo una confluencia de intereses entre el investigador en cuestión, la institución y la Agencia Nacional. Y esa confluencia de intereses, y en todos nuestros países, sin ningún género de duda, pues da lugar a que realmente todos los stakeholders implicados tratan de sacar el mejor partido posible. Y uno de ellos son estas empresas que hacen rankings, como por ejemplo Simago, que son en realidad agencias de rating. Entonces, piensen ustedes en las agencias de rating para los temas económicos, las que calculan el riesgo país. ¿Qué podríamos hacer para evitar que eso tuviera tanta influencia? Pues nada. Absolutamente nada. O sea, los medios de comunicación lo van a colocar como titular sí o sí el día siguiente. Que sería bueno que el conjunto de la comunidad académica se juramentara para desoír cualquier canto de sirena que procediera de ese mundo. Sí, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque al que le lleguen buenas noticias, tratará de sacar partido de ellas, sin ningún género de dudas. Y los medios de comunicación estarán buscando la manera de construir el titular correspondiente. Fíjense cómo la UNAM, que sistemáticamente aparece primera o segunda en todo caso en la región, y desde luego primera en México, claro está,
el titular nunca es la UNAM es primera. No, no. El titular sería que no estuviera primera. Entonces sí. Eso lo convertiría en un titular inmediatamente. Entonces, yo francamente que creo que aquí no hay un problema metodológico, aquí lo que hay es un problema, como he dicho, mercado técnico, es decir, inevitablemente, y los distintos actores tratan de sacar el mejor partido posible de la situación. Y aprovechando que Roberto me ha dado pie, quiero decirles que yo estoy absolutamente de acuerdo con él en que el tema este del colonialismo atribuido a los rankings, además de que no estoy de acuerdo, por supuesto, pero creo que aquí hay un problema incluso que deberían pensarse bien quienes vayan a tener en el futuro la intención de utilizar ese tipo de argumentos. Porque creo que eso, al final, lo que hace es convertir las instituciones y los países supuestamente afectados por ese colonialismo, convertirlos de nuevo en ese ejercicio de profecías autocumplidas que decía, ¿ustedes qué es lo que piensan? ¿Que es que Time Higher Education o los chinos de la Yantong QS son la nueva United Fruit de los sistemas universitarios? ¿Realmente creen que es esto lo que está pasando? Bueno, resulta que se trata de empresas que han desarrollado un modelo de negocio en torno a unas mediciones, que dicen, a lo mejor no mucho de las universidades, pero en todo caso no son un ejercicio extractivo, que incluso se utiliza la palabra extractivo en el documento, pero ¿qué? ¿Pero esto qué es? Como los cultivos de las bananas en su día, o la explotación de las minas. Es decir, yo francamente creo que esto es un poco desmesurado, francamente. Aquí lo que hay es un problema de puro marketing y hay que enfrentarse con eso, pues desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Y creo que es necesario contrarrestar con relatos bien construidos que defiendan las fortalezas universitarias cualquier mala noticia que pueda llegar por ahí, pero hacer planteamientos de este estilo nos intentan explotar, intentan dañar la imagen de las universidades. ¿Para qué? Para fomentar, utilizando la terminología mexicana, para fomentar el malinchismo, que los estudiantes emigren a contextos del norte global. Esto, las empresas que hacen rankings no se dedican a eso, no tienen nada que ver con eso. En realidad, la única empresa de la que nos consta que tiene una posición anglocéntrica, claramente, es Times Higher Education, porque está tratando de fomentar la buena imagen de las universidades inglesas para atraer estudiantes. Y más ahora en el periodo post-Brexit. Más ahora en el periodo post-Brexit, porque hay una auténtica desbandada y pérdida de recursos que llegan a las universidades. Pero el resto de los rankings, de lo más que se les puede acusar, que también lo dice el documento, y me parece que además muy certeramente, es de que parece haber una relación entre contratar los servicios y estar mejor posicionado, ¿no? Tener más estrellas en QS y haber contratado no sé qué servicio. Vale. Sí, es posible que se pueda. Hay que hilar muy fino para llegar a esa conclusión, pero podría ser que estuviera pasando.
Pero eso es simplemente una consecuencia una consecuencia más de estar en el mercado. Creo que tenga más trascendencia. La respuesta de las universidades, que es lo que a mí como universitario me importa, debe ser la de, como digo, la de armar relatos que defiendan las fortalezas de las instituciones y que contrarresten las posibles malas noticias que normalmente tienen poco sustento en términos de evidencias que vienen de los rankings. Si puedo completar un poco aquí, Marion, creo que les voy a comentar algo que viví yo como rector aquí de la Universidad de Campinas, que está entre las mejores de América Latina en los rankings nuevamente, y cada vez que la universidad subía o bajaba, ¿no? Aquí en la parte de comunicación de la universidad querían poner o ponían ya de cara una noticia en la página web de la universidad y tal, y yo les decía, no vamos a hacer eso, porque ponen así como gran noticia que subió 2 posiciones. Y el año que viene vamos a bajar, porque hay una fluctuación natural, ¿no? Y si uno da mucho destaque que sube, después va a bajar. Bueno, de tantas cosas que no me daban no me daban atención, no me hicieron caso, ¿no? Siguieron los de la comunicación trabajando de la manera como había comentado aquí, aprovechando como un elemento de comunicación siempre la posición de ranking. Si bajaba, daban menos destaque a eso y decían que estaban entre las 5 mejores o entre las 10 mejores, no importa aquí el número, pero siempre usando este argumento. Y es muy difícil convencer no solo internamente a la comunicación interna de la universidad, pero también a los periodistas que cubren, porque también lo van a usar. Si no lo hacemos internamente, lo van a usar los de afuera, porque somos un lugar que de hecho llamamos mucho la atención y es noticia, ¿no? en todo el país, y eso es algo que hay que, como fue dicho, construir una comunicación efectiva, de hecho, para mostrar que además de todos los problemas que estamos discutiendo aquí, hay algo intrínseco que es la estadística, ¿no? Que a veces hay fluctuaciones de un año para otro y otras cuestiones que es natural que una universidad suba, baje, etcétera, mismo que estemos en contra de todos los factores que sean usados. Pero es así, es un problema. Creo que estoy completamente de acuerdo con la comunicación y cómo las universidades tienen que mejorar la comunicación, tanto interna cuanto externa, en relación a su aporte a la sociedad. Eso es lo fundamental. Y muchas veces lo que se comenta de factores, y creo que aquí no apareció mucho todavía, es que en los rankings no aparecen factores fundamentales, ¿no? Como ocurre aquí mucho en América Latina. Las universidades son extremadamente importantes en lo que aquí en Brasil llamamos de extensión universitaria, y aquí, bueno, conozco el caso de México, muchas ciudades, toda la cultura ocurre en muchas ciudades gracias a las universidades públicas de muchas ciudades. Aquí en Brasil lo mismo, hay muchos hospitales universitarios, todos los servicios, y eso realmente es algo que es muy fuerte en muchos lugares, que de hecho no aparece efectivamente. Un caso que creo que es absolutamente esencial, un ejemplo, ¿no? En algunos rankings, como si no me equivoco el QS, hay un número, un factor que usan, que es el número de estudiantes por profesor, ¿no? O el ratio de estudiantes por profesor. Y cuanto menor ese número, mejor es la cualificación de la universidad, lo que va en contra de todas las universidades públicas que tenemos en América Latina, porque cuanto más estudiantes tenemos, como misión de la universidad, es mejor.
pero claro, interfiere de manera negativa en los rankings. O sea, hay perspectivas muy diferentes del rol, del papel de las universidades en la sociedad. Y eso creo que es algo que también tenemos que aprovechar y discutir. Y muchas gracias, Marcelo. Adelante, Roberto. Sí, en las ediciones más recientes, tanto del Times Higher Education como del QS, están buscando dar una respuesta a la crítica según la cual únicamente se estaba ponderando el impacto de la investigación o su expresión internacional a partir de las publicaciones arbitradas y de las citas recibidas, es decir, los mecanismos de Web Science y del Sevier, ¿no? De Scopus, buscando incorporar, por ejemplo, la dimensión de la docencia. La nueva edición del Ranking Times, el regional, estaba ponderando ya con más de una tercera parte, como 35% más o menos, sus indicadores de docencia, pero resulta que los indicadores de docencia son más bien pobres. Es decir, esta razón entre estudiantes y el número de docentes en que se pondera mientras menos estudiantes por académico mejor, o entre más académicos por estudiantes mejor, etcétera. Y también el prestigio de la formación docente medido por encuestas en que ellos tienen su propia base de datos. Y por último, el número de profesores de dedicación exclusiva o tiempo completo, cuando nuestras instituciones, no pocas de ellas, tienen un número muy importante de profesores de materia, de asignatura, etcétera, sin que ello signifique directa o inmediatamente un deterioro de la calidad de la formación profesional que se recibe. Es decir, no el incluir indicadores sobre la dimensión docente no acaba de resolver uno de los grandes temas para la región latinoamericana, que nuestras universidades son en su gran mayoría instituciones de formación profesional antes que instituciones docentes. Nosotros, las universidades, llegamos al ámbito de la investigación, bueno, a partir de la segunda posguerra y si muchos nos apuran hasta los años 70, es decir, tenemos un siglo de retraso con respecto a las universidades, por ejemplo, en Alemania o en Norteamérica. Entonces no es extraño que ranqueemos mal en esa dimensión, sin contar el tema del idioma y otros, digamos, handicaps negativos al respecto, ¿no? Diría que además de construir una nueva narrativa o de renovar la existente, que desde luego coincido en ello y como coincido no agrego nada, creo que también el otro lado del asunto es mejorar los sistemas de información, los datos. Ahí tenemos un vacío que los rankings parecen llenar, ¿no? Las universidades, cada una reporta sus datos o los contiene de manera distinta, insuficiente, no siempre con la oportunidad debida, y eso es algo sobre lo que habría que llamar la atención. Sistemas integrales de datos de nivel nacional o al menos institucional pueden contribuir a mejorar esta expresión objetiva de lo que las universidades hacen y logran. Sobre todo un gran faltante que son los sistemas de seguimiento de egresados. Cuando se hacen en serio, de verdad, pueden ser un antídoto fundamental a los rankings, ¿no? Es decir, cuáles son las universidades que proyectan más y mejor a sus egresados hacia el mundo laboral o hacia el ejercicio de las profesiones. Ahí, no sé, en otros países de América Latina, pero en el nuestro tenemos un vacío monumental. Algunas instituciones lo han intentado, pero no con la suficiente periodicidad o con datos que sean realistas, etc. Y ya por último, lo que tengo en mis notas es
digamos, este tema de que en efecto ya hay expresiones de resistencia contra los rankings, pero también expresiones crecientes de aceptación de ellos como un mecanismo que cumple una función y que tiene una utilidad. Yo creo que en esa doble dimensión es en la que estamos situados en el presente. Muchas gracias, Roberto. Me parece muy interesante estas críticas acerca de esta visión de la colonialidad. O sea, desde luego, creo que la discusión no pretendía como argumentar que los rankings causan necesariamente o son agentes activos deliberados o que el Times Higher Education, el QS, están buscando colonializar regiones o cambiar su sistema, sino que es como un efecto de lo que finalmente para ellos es un negocio. O sea, han encontrado un nicho y esto es su negocio. Pero me llama la atención el comentario de Félix de que no hay efectos reales en las universidades o en las políticas universitarias que no se ven mucho. O sea, pienso, por ejemplo, en el caso de Francia, en donde se han fusionado universidades enteras, han hecho de dos universidades o una universidad grandota con tal de figurar mejor en los rankings. El efecto en países, por ejemplo, Holanda o Dinamarca, en donde los resultados de los rankings los utilizan para determinar quién consigue visas de trabajo, como impactos reales de estos que van más allá del marketing. Pero sí, efectivamente, a veces es un poco escurridizo precisar exactamente en qué impactan. Lo que sí me interesaría mucho es ¿cómo explican ustedes, si bien señaló Roberto, que todavía hay muchas universidades que siguen utilizando los rankings para su publicidad como siempre o cada vez más? ¿Cómo se explicaría este movimiento por parte de Stanford, Yale, Harvard, Oxford, la Universidad de Utrecht en Alemania, por ejemplo, ahorita de decidir no dar información a los rankings? Inclusive de lanzar campañas de desprestigio hacia los propios rankings. Como qué ven, qué estamos viendo ahí. O sea, si bien ellos mismos dicen que probablemente no va a tener un gran efecto porque van a seguir apareciendo en los rankings, porque consiguen información pública y la siguen poniendo, pero que es una especie de rebeldía o de discurso simbólico de rechazo. No sé, ¿cómo ven eso? O sea, ¿lo ven algo como algo muy marginal o puede tener un impacto? Porque también se han sumado en los últimos meses los países BRIC, así está de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, emitieron una declaración diciendo que van a hacer su propio ranking de los países BRICS, pero por otro lado criticando fuertemente los rankings y diciendo que se tiene que tomar en cuenta más cuestiones cualitativas. Me llamó la atención eso viniendo de China, que son los fundadores de este modelo tan cuantitativo. De hecho, el ARWU de China es el ranking más cuanti de todos. Pero bueno, pues pondría esa pregunta. Félix, primero, por favor. Yo creo que las resistencias estas, de las que se habla me recuerdan un poco a algo que ha pasado en el mundo de la comunicación científica también, ¿no? Ha habido algunos gestos de desobediencia civil que han utilizado algunos investigadores, ¿no? Preparando una presentación que voy a hacer aquí, donde estoy ahora, me encontré con que pues, de pronto había un investigador que puso como coautor en sus trabajos durante años. Perdón, Félix, no se Sí. escucha muy bien. No sé si puedes acercarte un poco más o de repente se va la voz.
Ahorita no escuchamos nada. A ver, Ahora sí, ahora sí. ¿sí? Ok. Digo que veía que algún investigador del campo de la física había estado poniendo como coautor en muchos de sus trabajos a un tal Hans Stern, que luego terminó contando al final de su carrera que hámster era su hámster. Y como en algunos investigadores en Inglaterra pues habían puesto como coautores a Colin Firth o a Natalie Portman, distintos actores. Y esto se trataba como casos de, como digo, de desobediencia civil en el mundo de la comunicación científica para demostrar que todas las métricas que finalmente tienen como base la autoría son muy vulnerables. Cuando los autores pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Otro autor había estado poniendo como coautor la denominación en alemán de algo que se llama caja de cables. Y que, durante mucho tiempo los editores ni siquiera se dieron cuenta de todos estos casos. Ahora, precisamente, de manera muy reciente, y no es que quiera sacar este tema a colación, simplemente como ejemplo de los problemas que hay detrás de muchas de estas mediciones, los editores, las grandes multinacionales de la edición científica, se han tenido que pronunciar respecto de algo que ha empezado a pasar en las grandes bases de datos y que ustedes pueden ir a buscar si quieren. Y es que ya hay trabajos publicados y que tienen sus metadatos en las bases de datos y que tienen como uno de los autores a ChatGPT. Y este es un fenómeno bien interesante, bien importante. Y existe una declaración ya de la Asociación Internacional de Editores diciendo que hay que añadir una condición, además de las condiciones que ya estaban establecidas y que tienen que ver con la responsabilidad intelectual de los autores en el desarrollo del trabajo, ahora había que añadir otra condición, y la condición es de ser humano. No existe la posibilidad, de acuerdo a las convenciones internacionales de propiedad intelectual, la posibilidad de que la autoría no sea responsabilidad de humanos. Y esto está dando lugar a un debate tremendo porque a veces, como saben, termina siendo muy discutible, teniendo en cuenta lo que se ha podido contribuir, incluso por parte de ChatGPT y de otras herramientas de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que este tipo de fenómenos que están dando lugar, como digo, a muchos debates, en el caso de los pronunciamientos contra los rankings, veo como actitudes de desobediencia frente a la mercadotecnia que se ha generado alrededor de los rankings. En realidad, si me permiten la broma, me producen mucha ternura, porque realmente creo que este tipo de cosas, francamente, resultan hasta ingenuas, en mi opinión. Al final, se debería hacer un ejercicio, si quieren, de humildad, porque los traidores a estos movimientos están sentados en la mesa de los acuerdos. A mí no me cabe ninguna duda. Están allí sentados.
Es muy fácil en una reunión internacional de responsables, de ministros y tal, decir que se va a hacer tal o cual cosa, pero finalmente, cuando el rector que tiene a su comunidad académica detrás y que le ha elegido poco menos que por aclamación popular, se tiene que enfrentar con este tipo de situaciones, yo francamente dudo mucho que vaya a renunciar a los 5 minutos de gloria que un ranking le pueda proporcionar en un momento determinado. Creo que esto va a ser bastante inevitable. De todas maneras, el tiempo estoy seguro de que va a terminar colocando todo en su sitio y el peor enemigo de los rankings, yo esto lo he escrito además, el peor enemigo de los rankings es su inmovilidad. Que años tras año estamos viendo a las mismas universidades colocadas en posiciones parecidas. Este es el mayor enemigo de los rankings. Fíjense, las noticias que más atención atraen son las noticias que están relacionadas con la inclusión de nuevas universidades en los diferentes países. Y los medios de comunicación muchas veces les pasa desapercibido que la primera sea, bueno, en el caso de México, puesto que ustedes son nuestros anfitriones amables, ¿quién va a convencer a un periodista de que es noticia que la UNAM sea la primera? ¿No? Creo que eso tiene, desde el punto de vista comunicacional, tiene poca relevancia. Habría que buscar, la UNAM tiene que buscar la manera, ¿no?, de hacer relevante. Por eso, además, la UNAM puede decir en un momento determinado, yo con estos señores de este ranking no me trato. Y un buen día desaparece de la lista, ¿no? Porque está fuera de toda duda. Es decir, a pesar de que el término harvardización, creo que yo donde lo vi la primera vez fue en la UNAM, creo que de alguna manera cada mexicana, la UNAM está afectada por un proceso de harvardización, justamente por estar fuera de toda duda, como le pasa a la Universidad de Harvard y en general a las universidades de la Ivy League en Estados Unidos, ¿no? Claro, estas universidades se pueden dar el lujo de renunciar a participar en el juego, pero el resto me parece que es bastante difícil. Perfecto. No, muchas gracias. Está buenísima esa frase, el peor enemigo de los rankings es su inamovilidad. Nada más una aclaración, no siempre es la primera la UNAM. En el ranking regional nos gana el TEC de Monterrey generalmente en alguno de los rankings. Entonces, eso nos ha generado muchísima angustia reputacional en la UNAM. Y de hecho, el interés en rankings desde nuestra oficina aquí en la UNAM empezó un poco por entender por qué nos ganaba la Universidad de Sao Paulo. Entonces, todo este trabajo surgió de la preocupación de por qué de repente no somos la mejor de América Latina según los rankings. Tenemos... Perdona, Marian, disculpa, solo una pequeña precisión. No tiene absolutamente nada que ver lo del TEC con lo de la USPI. Nada que ver. Y además, basta con mirar qué ranking ha dicho alguna vez que el TEC está por delante de la UNAM. Que yo sepa, eso solo lo ha dicho un ranking. Y por cierto, la misma universidad TEC que organiza ese evento
con los propietarios de la fuente de datos y con la empresa rankeadora. Me temo que ahí hay alguna relación entre el resultado y estos detalles, ¿no? Lo de la USPI es otro asunto. Lo de la USPI es otro asunto. Es decir, que, en tamaño y en recursos y tal, me parece que hay una cierta justificación para esto. Sí, no, por supuesto. Son dos instituciones totalmente diferentes. No sé, Roberto, tenemos una pregunta en el público. ¿Quieres responder primero a esta pregunta y luego la pasamos? Ujú. A mí no me gusta lo del Balón de Oro, para poner un ejemplo, ni quién lo gana, o que lo haya ganado siempre el mismo, una cosa por el estilo, pero eso no hace mella, me parece. Hay otros que también lo cuestionan, por ejemplo, Ibrahimovic, que dijo es que no se puede premiar el desempeño individual en un juego colectivo. Sin embargo, yo creo que parte del éxito de los rankings o de premiaciones de este tipo radica en su simplicidad. Digamos, ese es un dilema para las rankeadoras, el producir rankings cada vez más complejos, diversificados, hacerse cargo de ello, y no la noticia muy simple de esta es la lista de las 100 primeras, ¿no? Creo que resolver ese asunto es parte del futuro, me parece, de los rankings y de su destino. Qué bueno que haya, digamos, voces que se están desde una perspectiva crítica haciendo notar las deficiencias, limitaciones, en fin, y que esto vaya, digamos, permeando. Me parece que esa capacidad crítica para ir permeando en los medios, en la sociedad en general, entre las instituciones, es hoy una tarea de importancia y no la desistimos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público. Pedro, paso el micrófono. Ahí tienes Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, soy Pedro Flores Crespo y vengo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el primer punto es, bueno, felicitarles por el seminario, ¿no? Creo que una universidad que organice una discusión en donde ella sale bien rankeada, pues habla de un autoexamen crítico y para mí es una universidad de calidad, ¿no? Entonces, lo primero, pues felicitarlos por el foro. Segundo, el cuestionamiento de Roberto me parece iluminador a las cuestiones del sur global, porque homogeneizan y nos dejan ver más allá, y creo que eso es algo, otra vez, de la calidad de una universidad como esta y sus académicos. No entendí lo de colonialismo, si lo cuestionas porque hay ciertos valores universales de la universidad y no tiene nada que ver eso con la colonialidad. No sé si es eso, es una pregunta para ti. Y tercero, es en esta idea de Marion de avanzar o deslegitimar las ideas de los rankings, me parece que hay una parte que coincido con las críticas que se hacen, sobre todo las metodológicas, las de sesgo, pero los rankings tienen atrás una idea normativa, y la idea normativa es de calidad, y la calidad se cuenta para muchas cosas. Segundo, hay una comparabilidad, ¿no? Y eso también cuenta en términos de análisis político y de filosofía política. O sea, la comparabilidad cuenta para responder si una universidad, si una persona, si un país avanza. Son dos cosas positivas de los rankings y queremos verles las cosas positivas para que haya crítica, ¿no? O sea, una idea normativa atrás, ¿cuál es? Calidad, ¿cómo la definimos? Nos podemos meter en un debate, pero sí hay una idea normativa atrás. Dos, la comparabilidad. Tres, me parece la parte de la información pública de lo que hacen las universidades. Y aquí lo ligo con tu preocupación, Marion, de por qué ciertas universidades no quieren o ya se pusieron medias rejegas ante los rankings por eso. ¿Qué tal si las ENES de la UNAM no están saliendo tan bien como las facultades del CEU? A ver, díganles. Pues no, mejor vivimos el prestigio, ¿no? Entonces, bueno, pues
Muchas gracias. Roberto, ¿quieres responder? No, me refería justamente a eso, que tratar desde ese ángulo de análisis a la dinámica histórica universitaria, tiene la dificultad conceptual, ¿no? De no atender al hecho de que son sumamente porosas, receptivas, etcétera, y lo han sido en muchos puntos de su historia las universidades para recibir influjo de otras, de otros países y regiones. Así ocurrió, por supuesto, en la época efectivamente colonial de las instituciones, ¿no? Desde el siglo XVI al XIX, pero también en el XIX, ¿no? Universidades de corte napoleónico, unas, ¿no? Republicanas y liberales, otras que empezaron a explorar, pues, la vía de la Universidad de Berlín y para producir conocimiento, etcétera, y la libertad de cátedra y de investigación, en fin. Entonces, pero esta recepción del influjo externo no necesariamente tiene una lógica colonial de dominación en que el país colonizador extraiga o se beneficie del hecho de que haya instituciones con estas características en las zonas del sur global, pues. Muchas gracias, Roberto. Nada más quería comentar dos comentarios del público que nos está acompañando en línea. Uno dice que los rankings crean indicadores ad hoc para los países y universidades que pueden pagar para que les agreguen a los listados. Es decir, que de alguna manera pues está proponiendo que el diseño de la metodología favorece a las universidades que pueden pagar. Obviamente sabemos que hay una correlación positiva entre el presupuesto de las universidades y su posibilidad de aparecer en estos rankings. Israel Espinosa dice que no debe ser una estrategia de la UNAM, el de rankings, se viven en su comunidad otros tipos de dinámicas. Yo creo que es lo que estaba señalando Marcelo con esta idea de que las universidades de América Latina realizan muchas labores que van mucho más allá de la investigación y la llamada investigación de punta. No sé si alguien más aquí quisiera hacer alguna pregunta o si Marcelo quisieras realizar una pregunta para nuestros ponentes. No, bueno, creo que ya hemos discutido bastante y me parece que como ha dicho Marion al principio, ¿no? Tener ese documento, como fue dicho, sí, es un poco romántico, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué va a cambiar? No va a cambiar nada. Sabemos de eso y discutimos que los rankings existen y están aquí para quedarse, pero nuestro papel como universitarios es discutir un poco y ver de qué manera conseguimos realmente modificar esa situación. Otro detalle que me parece importante, y los rankings están, ¿no? Las empresas que hacen los rankings se están moviendo para tratar cambiar un poco la situación, pero también con mi experiencia no es fácil. Les voy a contar otro ejemplo. Hace unos años aparecieron estos rankings de sustentabilidad que tratan también cambiar un poco la perspectiva de ver cuáles son las universidades más sostenibles que practican, ¿no? un otro tipo de ejercicio interno o en su comunidad. Y la primera vez que el Times Higher Education mandó el formulario que la universidad debería llenar para ese ranking, yo como rector en aquella época decidí que no participaríamos porque era imposible tener los datos que pedían. Simplemente, bueno, desde la cantidad de área construida versus la cantidad de área verde, la cantidad de toneladas de basura tiradas por día, una cantidad de informaciones que, en mi opinión, muchas universidades simplemente inventan para salir bien
y no hay ningún tipo de control y eso se comunica, ¿no? De que hay ciertos datos que sean realmente falsos, ¿no? Es el viejo problema de lo que lo principal de cualquier gráfico, de cualquier dato que uno tiene, es el input, ¿no? Que tiene que tener una cierta validad. Y entonces, además de todo, es muy complicado cuando se sale de la parte de investigación conseguir datos fidedignos que realmente describan la realidad. Eso es otro comentario que me gustaría oír la opinión aquí de nuestros colegas y agradecerles nuevamente por la participación. Gracias, Marcelo. Félix, ¿quisieras responder a eso? Sí, bueno, yo creo que hay vida más allá de los indicadores de investigación, porque cada día existen más fuentes. Puedo poner algunos ejemplos. Hoy día es posible calcular qué cantidad de conocimiento generan las universidades en los ámbitos específicos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y este es un aspecto que era impensable hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, la organización Overton hace el registro de la influencia que las universidades han tenido en los reportes de política, en los reportes que tienen una influencia en los desarrollos legislativos en cada uno de los países. Esto es algo que refleja impacto social y que era impensable también hace algún tiempo. Nosotros ya generamos indicadores en relación con esa capacidad de influencia en desarrollos que tienen que ver con la política y con la legislación. Por otra parte, sabemos que el hecho de que la producción científica pase al dominio público a través de las publicaciones funciona como un elemento, desafortunadamente para los países, las instituciones que pertenecen a países en desarrollo, como un elemento, este sí es extractivo realmente, porque mucha del conocimiento generado en países en desarrollo termina siendo utilizado a través de mecanismos de vigilancia tecnológica para el desarrollo de patentes en otros lugares del mundo. Por tanto, la influencia en el patentamiento mundial también es medible. Y como consecuencia de eso, sabemos qué es lo que podrían hacer las universidades y no hacen en relación con esos procesos innovadores, y estamos midiéndolo, ¿no? Y a través de las redes es posible conseguir mucha información que luego tendremos que valorar adecuadamente, es cierto, pero mucha información sobre el papel que juegan las universidades en relación con los medios de comunicación, por ejemplo. Nosotros hacemos un ranking de medios de comunicación en el mundo y hemos establecido vínculos entre la presencia de las universidades en los medios, y esto lo consideramos también un factor de influencia social. En definitiva, yo creo que hay mucha vida y cada día más allá de los indicadores de investigación, y nos tendremos que plantear en algún momento si estamos dando el peso adecuado a toda esa información que no tiene que ver con la investigación. Nosotros asignamos el 50% del peso a los indicadores de investigación y el 50% del restante a la innovación y al factor social. Bueno, yo he hecho muchos ejercicios tratando de reducir el peso de la investigación en relación con los otros factores. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que a nadie le gusta el resultado. Somos nuestro peor enemigo. A nadie le gusta el resultado. Todo el mundo se queja de que Harvard siempre aparezca a la primera, pero a nadie le gusta un ranking en el que Harvard no aparezca a la primera. Esto tengo evidencias más que
sobradas de esto. ¿Por qué? Porque funcionamos con imaginarios mentales respecto del mundo universitario que están tremendamente asentados en el mundo académico. Y cambiar eso nos va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay países aquí en América Latina, por ejemplo, aquí en Perú, la primera vez que nosotros hicimos el ranking de Perú, la universidad que apareció la primera fue la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y recibí infinidad de mensajes diciendo que cómo era posible que la Católica estaba por delante de siempre y que la San Marcos estaba por delante, que Cayetano imposible. Bueno, esto es factor común en un montón de... Y hay razones por las que, utilizando determinado tipo de indicadores, es posible que universidades que uno ni siquiera piensa, ni siquiera imagina, aparezcan en mejores posiciones, pero esto tiene que ser aceptado también socialmente y no es fácil realmente, porque ya digo que estos imaginarios están muy asentados. Marion, me vas a tener que disculpar, pero es que me tengo que marchar porque tengo una cita a las 2. De verdad, he estado muy a gusto, pero os agradezco mucho la invitación. No, pues muchísimas gracias, Félix. Es un gran placer y pues por estar aquí desde Perú. Gracias. Un abrazo. Recuerdos a Imanol y que se mejore. Sí, de tu parte. Hasta luego. Chao. Chao, Marcelo. Chao, Roberto. Y Roberto, por favor. Pues sí, ya a manera de conclusión diría esto, en el ámbito de la evaluación educativa hay un efecto perverso conocido, identificado, que es este tránsito indeseable entre evaluar lo que se enseña y enseñar lo que se evalúa. También estamos en el tema de los rankings metidos en esa dinámica, no solo de los rankings, es decir, el de premiar la producción de investigación para docentes, investigadores y para todo el mundo, es anterior a los sistemas de rankings y en todo caso los rankings lo reproducen y lo refuerzan. Creo que esta es una vertiente a la que me parece se debe entrar si los sistemas de evaluación de profesores y de investigadores son los mejores al considerar indicadores tales como producción en revistas indexadas, número de citas, impacto, etcétera, o hay alternativas a ellos. Creo que eso puede aminorar incluso la presencia, el peso, etcétera, de rankings que están tomando en cuenta esa misma dinámica. Pues eso. Muchísimas gracias, Roberto, y muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos desde Brasil y a todos los presentes, al equipo de cómputo y de toda la producción aquí en el ISUE y a los que están aquí presencialmente. Y bueno, pues es un tema que da para mucho y bueno, pues ojalá nos puedan seguir poniendo comentarios en el chat y bueno, pues buen día. Muchas gracias. Hasta luego.